¿cómo saber si has tenido un Ajá. orgasmo sin la respuesta que te dio tu madre? Que creo que es la que da la mayoría de la gente. No, es que si lo tienes, lo sabes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Si esto tiene que salir de mi cuerpo y se tiene que liberar, y el orgasmo así lo ha querido. Al igual que después hay orgasmos que nos hemos estado estallando de risa durante un montón de minutos, que estamos ahí como, no sé por qué me estoy riendo, lo siento muchísimo, ¿sabes? Pero No me estoy riendo de ti. no me estoy riendo de ti, ¿sabes? Es que hay un mundo más allá del orgasmo genital, y sobre todo hay un mundo muchísimo más allá del clitoriana o vaginal. Y creo que sobre todo nos tenemos que quitar de ese estigma social que cargamos además las mujeres. Ten este hábito de que aunque sea un minuto al día, te des placer. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Muy emocionadas de la conversación de hoy, porque no importa quién tú seas, supongo que siempre querrás tener una mejor vida sexual y siempre querrás poder disfrutarla más, tener mejores orgasmos o mejor calidad en tus orgasmos. Entonces, de eso va a tratar la conversación de hoy. Yo estoy muy emocionada porque además con quien vamos a hablar tiene, ¿qué es? Más de 12 años hablando de todos estos temas que tienen que ver con sexo, con orgasmos. Entonces, se va a poner buena la conversación. Y algo que me encanta de la invitada es que yo siempre aprecio muchísimo, tipo, estaba hoy terminando de hacer mi research para la plática de hoy, y había un video que decía cómo aprender a hacer sexo oral. Y volteé y estaba Isa, la que nos está ayudando esta semana aquí en Madrid, y volteé y le dije, ay, cómo me hubiera gustado poder ver esto en la prepa y no tener que verlo en el porno. Entonces, como Sí, no tener que haberte educado de prácticas sexuales a través de la del pornografía. porno, y no que alguien hubiera dedicado 17 minutos a educarme de manera súper sencilla, súper libre. O sea, no sé, para mí fue como muy, muy libre poder encontrar esta información de una forma no, pues no pornográfica. O sea, yo ya he hablado mucho en el podcast de esto, de que durante mi adolescencia vi mucho porno, y fue como me hubiera gustado haber tenido otros canales de educación y no solo eso. Y yo volteé y te dije, a ti te hubiera gustado, pero déjate eso, qué distinta sería la vida sexual de todas las personas si alguien nos hubiera educado, no nada más en esta es la forma de ponerte un condón, que ni siquiera en eso nos educaron en las escuelas religiosas a las que fuimos, pero que hubieran educado en tips y prácticas que verdaderamente funcionen. Realmente las personas, por lo menos de nuestra generación, aprendimos de sexo y de prácticas sexuales como nos dio a entender la vida, y luego vamos a la vida asumiendo que hacemos las cosas bien. Pero nunca nos hemos sentado con, no sé si a ti que nos escuchas te gusten los hombres, te gusten las mujeres, lo que sea que te guste, pero te aseguro, porque por lo menos es lo que le pasa a todas las personas cercanas a mí, nunca me he sentado con alguien a que me dé una retroalimentación de, a ver, paso por paso, qué sí se siente bien en tu cuerpo y qué no, qué de esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque lo vi en alguna película o en algún video pornográfico y asumo que es algo que le va a gustar a tu cuerpo. Entonces eso me lleva a decir, desde la forma en que te tocas y te tocan, desde la forma en que haces y te hacen sexo oral, desde la forma de tantas cosas que son prácticas que repetimos una y otra vez, suponiendo que a todas las personas les gusta lo mismo, que no es así. Qué bonito hubiera sido crecer con estos tutoriales que nos enseñasen a mujeres, a hombres y a todas las personas realmente cómo funciona el cuerpo de la persona a la que le estás queriendo dar placer y tu propio cuerpo también. Y regresándome a lo del orgasmo, que es... Ay, jole. Perdón, discúlpame. Y regresándome a lo del orgasmo, que es lo que vamos a hablar hoy, a mí hubo un libro que me cambió la vida y la visión sobre el orgasmo. Se llama Moan, creo que ya hemos hablado de él en el podcast, si no lo voy a poner, que son historias de mujeres que hablan sobre cómo alcanzan ellas el orgasmo. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Se llama Noemí Casquet y ella tiene más de 12 años haciendo periodismo donde trata justamente esta temática, pero además tiene justo tutoriales, videos, todas sus redes y el contenido que crea trae esta información, la trae sin tabús, sin prejuicios, que es justamente lo que buscamos hacer en este espacio de Se Regalan Dudas. Entonces, bienvenida.
Ah, Bienvenida. muchísimas gracias, qué ilusión. Me hace Encantadas de tremenda tenerte. ilusión estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio y sobre todo para hablar de algo tan importante como son los orgasmos. Me encanta. Bienvenida, es tu casa. Gracias. Empecemos, siento, por el principio. ¿Qué es un orgasmo y por qué estamos tan obsesionadas y tan obsesionados con los orgasmos? Creyendo que es el objetivo único de cualquier encuentro sexual. Ujú. Creo que también a lo largo de mi existencia sexual, en ese sentido, ha ido cambiando el concepto de qué es un orgasmo. Recuerdo que mi primer orgasmo lo tuve a los 14 años y fui a mi madre y le dije, mamá, ¿qué es un orgasmo? Es que yo no sé si he tenido uno. Yo con mi madre tengo muchísima confianza. Mi madre ha sentado las bases de mi liberación, sin duda alguna, porque nunca he tenido ningún tipo de tabú con ella. Y claro, mi madre me dijo, bueno, cuando tienes un orgasmo, sabes que has tenido un orgasmo. Y yo, bueno, es como decirte, ¿a qué sabe el chocolate? A chocolate, ¿no? Y dices, pues gracias por la información de Literal. mierda que me has dado, ¿no? Claro. Entonces yo estuve como muy obsesionada de cómo puedo describir lo que es un orgasmo. Básicamente, en términos sexológicos, un orgasmo es una liberación de una tensión acumulada y se libera a través de unas contracciones, en este caso son contracciones musculares en la zona genital. Entonces esto te provoca mucho placer. Es un pico de placer y una liberación junto con estas contracciones de la descarga de una tensión acumulada que has ido acumulando, ya sea en unos segundos, si coges tu juguete favorito que tienes ahí en tu mesita de noche, o un poquito más largo dependiendo de las prácticas. Esto sería como de base la descripción. Pero hay un mundo más allá de todo esto, porque hay muchos tipos de orgasmos y se nos ha metido en la cabeza que existe esto de orgasmos vaginales o de clítoris, ¿no? Y esto nos ha tenido también, que fue Freud, por ejemplo, que nos dijo que las mujeres de clitorianas éramos inmaduras y esto está en nuestro pasado, ¿de acuerdo? Entonces cargamos muchísimo con el peso de que el clítoris son orgasmos inmaduros, de que lo maduro son orgasmos vaginales y podríamos entrar a nivel histórico porque es súper interesante cómo la historia ha ido cargándose a mujeres que realmente pensaban que había algo malo en ellas. Y esto nos lleva hasta el día de hoy, que seguimos pensando que si no tenemos un orgasmo vaginal, estamos teniendo algo malo con nosotras mismas. El otro día vi un TikTok y además me enfadé muchísimo porque se compartió en una cuenta que aquí en España es muy conocida, que comparte vídeos de otros autores y demás, ¿no? Y compartió este TikTok de esta chica que decía, cuando eres el 1%, el 3% de esas mujeres pueden tener orgasmo vaginales, ¿no? Y ella salía como bailando. Y me causó tanto rechazo porque primero ya entramos un poco con esa movida de Freud, ¿no? De sois las inmaduras las que tenéis los orgasmos clitorianos y yo estoy por encima de vosotras. Y por otro lado seguimos haciendo distinciones de orgasmos. Claro. Para mí hay muchos tipos de orgasmos que de repente te generan una liberación emocional y te pones a llorar. Seguramente os haya pasado y a las personas que también nos están escuchando, ¿no? Que digan, wow, me acuerdo de ese orgasmo, qué vergüenza pasé. Pero es que al final los orgasmos empujan muchísimo lo que está contenido en ti. Yo he llorado mucho después de orgasmos y he contenido mucho ese llanto y al final he dicho, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Si esto tiene que salir de mi cuerpo y se tiene que liberar y el orgasmo así lo ha querido. Al igual que después hay orgasmos que nos hemos estado estallando de risa durante un montón de minutos que estamos ahí como, no sé por qué me estoy riendo, lo siento muchísimo, ¿sabes? Pero No me estoy riendo de ti. no me estoy riendo de ti, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Orgasmos que nos da por gritar, orgasmos que básicamente no sentimos nada, que es como, ya, súper flojitos. Orgasmos en los que de repente sientes una descarga energética por todo tu cuerpo y sientes que todo se eleva. Y evidentemente hay un mundo más allá del orgasmo genital que se nos vende. Y sobre todo hay un mundo muchísimo más allá del clitoriana o vaginal, porque estamos en 2023 y creo que sobre todo nos tenemos que quitar de ese estigma social que cargamos además las mujeres. Hay una cosa que dijiste al principio que es, tu mamá te dice, si tuviste un orgasmo, vas a saber que lo tuviste. Nosotros crecimos en escuelas muy, muy católicas, ¿no? Lo que quiere decir que reprimimos nuestra sexualidad por años y hemos tenido el privilegio de tener mucho más acceso, pero yo sé que muchas de las mujeres con las que crecimos y nos criamos siguen teniendo que cargar con estas cargas de la iglesia que te roban de tu sexualidad completamente. La gente que nunca ha tenido un orgasmo,
sabe que nunca lo ha tenido, o sea, realmente puedes saber cuando tienes un orgasmo, porque yo he tenido conversaciones con amigas que me dicen, es que no sé si he tenido un orgasmo, y yo digo, mi intuición es de que no sabrías, pero tampoco quiero negarlas de, a lo mejor sí han tenido un orgasmo y no es su expectativa, y no, Sí, ¿cómo saber si ¿cómo? has tenido un Ajá. orgasmo sin la respuesta que te dio tu madre, que creo que es la que da la mayoría de la gente? No, es que si lo tienes, lo sabes. Pues no tienes el por qué saberlo si lo tienes. Retomo un poco para todas aquellas personas también que hayáis crecido en entornos religiosos y demás. Para mí una de las formas de ver a Dios siempre ha sido a través del orgasmo y por eso es una de las cuestiones que más nos han limitado. Yo soy una persona profundamente religiosa, no soy cristiana, pero sí que pues practico el hinduismo y rezo muchísimo en la mitología del antiguo Egipto y al final sí que hay ese punto de rabia que me da muchísimo porque la sexualidad es el origen de nuestra existencia, venimos del sexo. No podemos hacer tabú de lo que nos ha traído a la vida, porque cada vez que volvemos a la sexualidad nos lleva más cerca de Dios, nos lleva más cerca del universo. Entonces no estamos haciendo nada malo y si Dios no hubiese querido que nos masturbáramos ni nos hubiese querido dar placer, no nos hubiese puesto entre las piernas el único órgano dedicado exclusivamente al placer que existe en el puto universo y eso se llama clítoris. Deberíamos estar agradecidas y honrar cada vez que nos tocamos porque estamos honrando una parte de la existencia y de todo lo que es el universo y cómo formamos parte del universo y de Dios también. Entonces, entiendo el pesar de la religión y entiendo que ha habido muchas trampas en todo esto, pero intento que la gente que también es religiosa no pasa nada si te tocas, no pasa nada si gozas, porque te puedo asegurar que Dios te ha dado placer para que lo disfrutes en tu vida. No nos ha dado únicamente ese pesar, ese dolor, porque parece que el dolor sea inevitable y el placer algo evitar porque es pecado. No, coño, debería ser al contrario, ¿no? Entonces, dejando ahí ese lado, ¿cómo sé si he tenido un orgasmo? Aquí pueden entrar, vamos a hablar de primero a nivel físico. Lo más claro cuando se tiene un orgasmo es que hay unas contracciones vaginales que son involuntarias. Es decir, de repente el agujero vaginal empieza a contraerse y también se mueve un poco el clítoris. A nivel más allá del sentido físico, ¿cómo lo tenemos? Pues sin duda experimentamos un pico muy elevado de placer. Para mí, una de las muestras en las que estoy teniendo un orgasmo, además de ese super pico de placer, es que mi mente, por ejemplo, se calla, ¿no? En ese momento es como entrar en una meditación en el que empiezo a sentir un cosquilleo por la zona genital que se empieza a acumular y siempre veo como que estoy a punto de caer en un precipicio, ¿no? En plan, me estoy acercando y cuando se dispara es cuando siento esa subida de muchísimo placer como si fuera una explosión y lo mismo con las contracciones acompañadas de estas contracciones. Eso es como lo que se podría decir un orgasmo y aquí entro sí a diferenciarlo de pico. Porque luego están los orgasmos de valle. Y es que muchas personas tienen orgasmos de valle, pero como socialmente se nos ha puesto en nuestra cabeza que el orgasmo tiene que ser estar tocándote hasta que llega a un final y haces ¡ah! Y se acaba ahí, realmente los orgasmos de valle no están muy trabajados, especialmente también porque la pornografía nos ha hecho muchísimo daño como sociedad y especialmente como mujeres. Así que los orgasmos de valle básicamente es una acumulación de energía sexual que no ve su descarga, es decir, no ve que pueda salir. Los orgasmos de pico sería, me estoy tocando, estoy muy excitada, estoy a punto, llego al orgasmo, explosiono, es ¡pum!, contracciones y demás, y baja enseguida la energía, a no ser de que haya personas pues, que tengan el maravilloso milagro de ser multiorgásmicas, que entonces podrían seguir teniendo orgasmos. No es mi caso, al menos de orgasmos de pico, ¿vale? Porque a mí me duele después muchísimo, yo tengo mucha sensibilidad en el clítoris. Otra de también de las muestras físicas es que los labios se suelen agrandar, el clítoris se erecta también, entonces sueles notar como todo muy duro, toda la zona del coño, ¿no? Entonces, los orgasmos de valle, básicamente, empiezas teniendo como mucho placer, empiezas a acumular placer y con esa tensión de la acumulación de placer empiezas a tener lo que va siendo como un poco, estoy a punto de llegar, pero no llego y se va acumulando, ¿no? Entonces es como algo escalonado en el que no ve una explosión. ¿Qué pasa con eso? Que puedo tener todos los orgasmos de valle que mi cuerpo soporte. Los orgasmos de valle se suelen sentir más fácilmente cuando tocamos el conocido punto G, que a mí me gusta más llamarlo zona G, para que la gente no busque el botón, ¿sabes? Entonces, ¿cómo encontramos la zona G?
Básicamente se trata de introducir pues dedo corazón y anular más o menos, o el que nos sintamos más cómodas, en el interior de nuestra vagina. Entonces, una vez entramos, notamos un poquito como hacia la zona del ombligo, ¿de acuerdo? Y notaremos un hueso, eso es el hueso pélvico. Seguimos el hueso pélvico hacia, o sea, lo vamos como siguiendo, repasando hasta la zona del ombligo. No hace falta llegar muy hacia atrás. Notarás una zona rugosita, se parece un poco como a la parte que hay en el paladar, la parte del paladar. Es un poco esa rugosidad. En nuestro caso es un poco más difícil de encontrar porque todo depende de la textura interna también del coño, ¿no? En general. Entonces, notarás que de repente tienes muchas ganas de hacer pis. Esto suele ser porque en realidad lo que se está acariciando y se está estimulando es la cara anterior de la uretra, es decir, por donde pasa la uretra, y la cara anterior del clítoris. Es decir, que seguimos acariciando el clítoris, pero por la parte de atrás. Entonces, hay veces que dices, me voy a mear. Bueno, tú sigue porque eso no es pis, ¿vale? Eso se llama squirt. Entonces, cuando tocamos esa zona, ahí es donde podemos tener más de un orgasmo, por ejemplo, o los llamados orgasmos valle. Notaremos como una acumulación de muchísima energía, notaremos como que parece que vayamos a orgasmar, pero no podemos orgasmar, y ahí se va acumulando. Y anotación a pie de página que también podemos tener orgasmos en cualquier parte del cuerpo. Ok. Escuchando todo esto, si quiere empezar a explorar todas estas conversaciones, siento que ya deberías de estar muy conectada con tu sexualidad y muy cómoda en tu cuerpo, en explorar las formas en que puedes sentir placer, etcétera. Me gustaría, antes de seguir esta conversación, que me parece increíblemente interesante, ¿qué pudieras aconsejar a quien en este momento escucha esta conversación y dice, a mí me están hablando en japonés? No sé de qué son todas estas sensaciones que ella está describiendo, nunca las he sentido. No sé ni siquiera si me gusta o no tener sexo. No, no sé y no creo o no conozco o no he sentido eso que ella está describiendo. O sea, ¿cómo sería regresar esta conversación antes de continuar a todo lo que te quiero preguntar? Para todas las personas que por su propia historia, por el tipo de educación, por algún tipo de abuso, no sé, no pueden ni siquiera escuchar esta información sin sentir que se les habla en otro idioma. Perfecto, es muy sencillo. Vosotras tenéis ahí un bolígrafo, ¿verdad? Mira, yo voy a coger un anillo que tengo justo 10.000 en los dedos ahora mismo. Ay, yo no Entonces, traigo los míos. Diario estoy igual que tú, sí, yo con estoy ahí. 10 anillos. Quiero que cojáis vuestro bolígrafo y las personas que nos están escuchando que encuentren un objeto cerca de ellas. Me da igual, puede ser desde un bolígrafo, un anillo, una pulsera, un collar o incluso sus propias uñas y sus propios dedos. Entonces, quiero que conectemos con nuestras manos y con el instrumento que hemos escogido en este momento y lo empecemos a tocar como si fuera la primera vez. Y quiero que sintáis, poned muchísimo enfoque en cómo el instrumento acaricia vuestros dedos. Por ejemplo, podemos ir pasando muy suavemente el instrumento por el interior de nuestros dedos, por la cara interna. A mí es algo que me da muchísimo placer. O podemos también ver cómo es pasar ese objeto en nuestra palma de la mano, qué sensaciones nos da. Tal vez sientas un hormigueo. Y si te cuesta sentir algo, respira profundamente. Suelta todo lo que tienes en la mente y concéntrate en que este momentito, que va a durar muy poco, es todo para ti. Date ese momento. Da igual lo que está sucediendo fuera y sigue acariciándote con el objeto. Usa el objeto también para ver cómo es tu mano, ver cómo se siente tu mano. Puedes usar también y pasar el objeto entre los dedos, o puedes pasar el objeto por la cara exterior de la mano, pero sobre todo con muchísima presencia, aquí y ahora, muchísima atención, como si pudieras dilatar todo lo que estás sintiendo, y muchísima conexión. Seguramente entre todas estas palabrejas que estoy diciendo, en algún momento has sentido un ligero cosquilleo
una caricia que has dicho, uy, me ha gustado esto. Intenta repetirla. Ya te estás conociendo entonces. Esto es el éxtasis. Esto también es placer. Entonces vuelve a colocar el objeto para aquellas personas que para ellas esté hablando en Arameo. chino sí, o sánscrito antiguo. Básicamente creo que es muy importante que entendamos que el placer va más allá de lo genital. Muchas veces cuando tenemos un bloqueo, es que tenemos un bloqueo con esa genitalidad, ya sea porque desgraciadamente hay muchísimas personas que han sufrido abusos a lo largo de su vida, ya sea porque de repente hemos tenido una carga gigantesca con el pecado y con la religión y sentimos vergüenza y culpa de nuestra propia sexualidad y nuestro propio cuerpo. Y ya sea porque de repente no te estás dando ese momento personal para identificar lo que significa el placer para ti. Porque yo puedo estar hablando de un montón de técnicas, pero seguramente si habéis cogido ese objeto, a vosotras os dará muchísimo placer que el objeto os acariciara al interior de lo que sea, y a mí me da mucho placer cuando me acarician entre los dedos. De hecho, yo he tenido, haciendo ese ejercicio, un orgasmo tan brutal en las manos, o sea, he sentido tantísimo placer que tenía que casi que parar porque estaba extasiada, ¿no? Entonces esto es el éxtasis también. Lo único que en muchas ocasiones parece que nada más se centre en la parte de la sexualidad y la genitalidad, cuando el éxtasis está en cómo penetra el aire en nuestros pulmones y cómo sale. Esto ya es algo muy sexual. Y también es muy importante darnos el espacio, el cariño y el tiempo para descubrir nuestro cuerpo, para también estar un poco siendo compasivas con nosotras mismas y no queriendo ser las diosas del Olimpo del sexo y las más multiorgásmicas que aparecen en la vida, porque yo he sido de esas y me he puesto muchísima carga y desde hace no mucho, porque además hablo de sexualidad, soy como una figura muy reconocida en ese ámbito y todo el mundo es como, ¿cómo debe follar Noemí Casquet, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una carga brutal en el orgasmo. Todas esas cargas, estrés, el no abandonarse porque no hay confianza con la otra persona, incluso no hay confianza contigo misma, el sentir vergüenza de que estás haciendo algo, el que de repente aparezca la voz de tu padre o tu madre diciéndote eso no se hace, el que de repente veas con lo que decía la monja en el colegio de no te toques, eso es pecado, todas esas cosas son cosas que nos están de algún modo limitando el acceso a nuestro propio origen, que de base es un derecho que tenemos como personas sexuadas. Podemos llegar a esos puntos. Entonces, creo que es muy importante que si podemos hacer este pequeño ejercicio y aquellas personas que a lo mejor no hayan notado nada, no se frustren porque amplificar el placer es algo que conlleva mucho tiempo y conlleva mucha propiocepción del cuerpo, es decir, la propia percepción corporal que tenemos de nosotras mismas. Y vivimos muy en el exterior, vivimos mucho con un montón de estímulos, el móvil, la ciudad, tal, las cosas, todas esas tareas infinitas que parece que no acaben durante el día, y dedicamos muy poquito a nuestro placer. Así que estés en el metro, estés en el bus, estés en tu casa escuchando este podcast, ten este hábito de que aunque sea un minuto al día, te des placer. De esta forma, no genital. Y poco a poco ve experimentando lo que se siente al tocar otras partes de tu cuerpo. A mí me da mucho placer, por ejemplo, la zona de la clavícula y el pecho. O en general, bueno, yo es que tengo mucha sensibilidad corporal, pero esto es entrenamiento. Entonces, empieza con las manos y luego ve probando otras partes. Habrá partes que te gusten más. Y cuando ya te sientas preparada, empieza a tocar tus genitales. Y no hay nada de malo. Tu genital es tuyo, forma parte de tu cuerpo y está ahí por y para ti. Así que no tengas miedo, no estás haciendo nada malo. Simplemente estás haciendo algo absolutamente natural y absolutamente espiritual. ¿Por qué espiritual? Me encanta esto que dices. Para mí el sexo es sagrado. O sea, creo que es una de las herramientas de meditación más grandes que tenemos y por eso ha estado tan perseguida. Sí. Sobre Porque todo con mucho que ver con poder femenino, ¿no? absolutamente, el poder femenino ha estado, no a lo largo de la historia, pero toda la historia, evidentemente sería muy, muy injusto decir que durante toda la historia ha estado el poder femenino perseguido, pero gran parte de ella sí, especialmente desde que llegó el cristianismo. Entonces el cristianismo al final, que no digo que la religión católica o cristiana sea mala, pero sí que es verdad que a nivel histórico han hecho daño en ese sentido, ¿sabes? Entonces Dios al final no necesitas nadie en medio para
acceder a Él, ¿sabes? Dios está en ti y está en todas y está en todo. Entonces creo que es muy importante que eso lo tengamos presente, porque también una forma de acercarte a Dios es a través de la sexualidad. Y se ha visto de una forma como tan asquerosa, tan pecadora, pero sin embargo los que están muchas veces en el poder eclesiástico siguen pecando de la peor de las formas, que es a través de los abusos. Entonces no veamos esto como algo que malo en nosotras, sino veamos esto que cuanto más cohibimos algo que es nuestra naturaleza, más fuerte nace, ¿no? Y con peores obsesiones y peores vicios en ese Sí, sentido. tienes la pornografía, está todo el Por mundo ejemplo, obsesionado porque nunca han podido ver el sexo de una... El otro día estaba platicando con un amigo, creo que fue alguien que vino al podcast, que decía, es que cuando has visto tener o sea, cuando has visto o podido observar sexo que no sea a través de la pornografía. Y yo, nunca en la vida. totalmente. Nosotros, por ejemplo, una de mis obsesiones es, yo tengo una plataforma que se llama Santa Mandanga, donde grabamos sexo explícito educativo, es decir, cómo hacer una mamada, pues sale una polla, sale una boca de personas reales como podemos ser nosotras practicando eso. Creo que es muy importante ver las prácticas sexuales en personas de todo tipo de diversidades sexuales, identidades, orientaciones sexuales para no sentirnos coaccionados, porque al final el único sexo explícito que hemos visto es a través de un sexo ficcionado y es como si ahora mismo todos nos pensáramos que conducir sería como ver Fast and Furious, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Entonces, y claro, de repente como tienes Fast and Furious en la cabeza, no puedes ir por tu carreterita de vacaciones Con el coche con tu el papá coche de tu prestado, padre, sí. ¿sabes? Diciendo, No, y nada se siente bien. Si lo estás claro, comparando con Fast and Furious, lo que sea que vayas a hacer, no se siente suficiente. exacto, y eso es lo que sucede con la pornografía y eso es lo que nos sucede con el sexo, porque no nos hemos visto representadas nuestra sexualidad, nuestros cuerpos diversos. O sea, yo siempre doy el ejemplo de mira en el metro y mira por la gente y fíjate en el cuerpo de la gente. O sea, esos son los cuerpos normativos, esos son los cuerpos más normales, los que nos han puesto en nuestra cabeza que tiene que ser, eso es absolutamente una construcción Que no social representa a que la no nos está mayoría. representando. Lo mismo sucede con la sexualidad. Wow. Por eso, para mí la sexualidad estoy obsesionada con devolverla el futuro del sexo para mí está en su pasado, porque es ahí donde encontramos muchísimas civilizaciones antiguas que han visto la sexualidad una forma espiritual de elevarse y de alcanzar estados alterados de conciencia. Le deberíamos tener muchísimo respeto, ya no solo a nuestra sexualidad, sino al templo que supone nuestro cuerpo y sobre todo a nuestro coño, porque le hemos hecho hacer cosas que muchas veces, si el coño hablara en este momento, diría, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste con ese Sí. man? ¿Sabes? ¿Por qué me dijiste que sí cuando querías decir que no? ¿Por qué no me acaricias? ¿Por qué no me amas? O sea, si nuestro coño pudiera hablar, ¿qué cosas nos dirían, no? A ver, podemos hablar un poquito de eso porque incluso ambas hemos estado en esta conversación y me gusta que seas tú quien lo trae a la mesa. Una parte de lo que se nos ha dicho y la manera un poco de revelarnos hacia la forma en que crecimos sexualmente ha sido este discurso de puedes tener sexo con quien tú quieras en el momento que lo decidas, siempre y cuando tú así lo quieras, ¿no? Pero hay otra parte que me interesa mucho explorar, que es esto que tú dices, que el sexo es algo sagrado, que es un intercambio de energía fuertísimo, que es lo que leo últimamente, y que en realidad no debería de ser algo tan casual. Y no sé dónde pararme, incluso yo misma en esta conversación en la que una parte de mí dice, no lo pienses tanto, no es algo tan grande como te lo vendieron. Si hoy conoces a alguien y se siente bien, ¿por qué te vas a reprimir de cualquier manera? Y otra parte de mí dice, no, pero sí es un intercambio muy grande. ¿Por qué con alguien que acabo de conocer? Y no sé dónde pararme en esta conversación. Te voy a dar el punto intermedio. Ok, por favor.
Por un lado, el contexto, gracias al movimiento social feminista que estamos experimentando desde tantos lugares, es súper importante la liberación sexual que estamos experimentando como mujeres. Es decir, no hace mucho había muchísima opresión sobre nosotras y nuestra sexualidad. Entonces, ese movimiento y esa liberación sexual está trayendo mucho nuestro propio, pues quiero follar con quien sea o quiero coger con quien me dé la gana, ¿sabes? Entonces, pues a por todas y a disfrutarlo y no le des tantas vueltas, ¿no? Y de repente entras en TikTok y hay una chica que te dice, es que por cada vez que coges tienes un hilo de 7 años de unión con esa persona y tú dices, madre mía, todas las cogidas que he hecho, todos los hilos que debo tener en el coño atados a todos los hombres, hay que cortar todos Ni esos de hilos, los ¿no? nombres me acuerdo. Ni de los, claro, güey, si es que es normal. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio, no? Bueno, yo siempre digo que está en la consciencia, en la presencia. Es decir, puedes escoger con cuántos te gusten porque al final esa es tu libertad, ¿de acuerdo? Pero sí que tengas presente que estás haciendo algo muy sagrado, tanto para la otra persona como para ti. Entonces, yo siempre digo, folla, pero desde el corazón y desde el alma. Aunque sean 20 minutos en el baño de una discoteca, ¿de acuerdo? Que sea como, mira, he encontrado a esta persona y vamos con todo en la discoteca. Perfecto, pero en ese momento ama a esa persona profundamente, honra a esa persona profundamente y por lo menos, o sea, pide lo mismo para ti. Eso es súper importante. La conciencia, La el estar presente. presencia, porque en muchas ocasiones no hay nada más horrible que estar cogiendo y que no Sí, estén presentes puta. ni estás presente tú. Es como Que se estar vuelve como un entrenamiento de fútbol casi, ¿no? barrer esto de Es aquí. como, O que ni te acuerdes al día siguiente muy bien de qué pasó. claro, es como estoy en qué ha pasado, qué no ha pasado y al final eso es una falta de respeto a ti y es una falta de respeto a la otra persona. Entonces, para mí lo básico no es cuántas veces, ni si es desconocido o menos desconocido, porque también podemos entrar en estos discursos de el sexo sagrado, entonces nada más con una persona que no sé, que sea tu pareja o tal. Y volvemos otra vez a ese punto de la religión que te decía, solo se coge en el matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí Y a para eso procrear. y para procrear, y de ahí a eso hay un paso. Entonces, evidentemente, coge con quien te atraiga, tengas deseo hacia esa persona y un deseo consciente de te deseo y quiero coger contigo. Coge con las personas que te dé la gana, pero coge porque tú quieras coger, porque a ti te apetezca follar en ese momento. Creo que eso es súper importante. Y cuando lo hagas desde tu totalidad. Es decir, yo siempre que cogía con personas desconocidas, siempre les digo que las amo en ese momento. En el momento en que estoy cogiendo, las miraba y decía, te amo tanto en este momento. Y tenemos tanto miedo a esa parte afectiva, porque nos han dicho también esto de sexo con amor o amor sin sexo. ¿No? No, sexo sin amor o amor sin sexo, ¿no? ¿Qué escogemos? Y yo siempre me quedaba como, pero si es la misma cara de la moneda, no puedo separarlo. En el momento en que separamos el amor del sexo, y con ello no quiero llamar compromiso, que a veces la generación Z se puede quedar un poco el compromiso, ¿no? Yo incluida también. Con eso no quiero decir que sea comprometerte con esa persona hasta el resto de tu vida y amarnos profundamente, no. Amar es algo que nos estamos amando ahora en esta conversación. Os estamos enviando amor a vosotras también, porque lo que estamos haciendo desde aquí se hace con todo nuestro amor y desde ese lugar. Pues desde el lugar en el que estamos haciendo estas cosas, desde el lugar en el que estás escuchando este podcast que te encanta, desde ese lugar es el que tienes que coger con la otra persona. Porque lo que tú tienes es un templo y al igual que tú imagínate tener tu templo bien cuidadito, bien perfumado con tu palo santo, ahí a tope. Además vienes totalmente gurú hoy, tía. De blanco. Quienes no me ven, vengo te alineo los chakras Sí, en sí, hoy blanco. viene súper tántrica ella. Pues tú imagínate que tienes todo tu apartamento perfectamente organizado y de repente viene alguien y empieza a ensuciarlo y empieza a romperlo. ¿Verdad que te dirías, qué haces, no? Vete de mi casa. Vete de mi casa inmediatamente. ¿Por qué permitimos eso en el sexo? Y además es que ya estás viendo que esa persona, ya te está dando ciertas pistas de que esa persona no te va a cuidar el departamento, ¿sabes? Entonces, qué mínimo que cuando entre una persona en el departamento, al menos lo honre, al menos esté presente con él, porque es tu hogar. Lo mismo debería ser para nuestro cuerpo y el sexo. Entonces, coge las veces que quieras, de todas las aplicaciones que quieras, en las discotecas, lo que tú quieras, pero hazlo siempre desde el alma y el corazón, aunque sean 20 minutos en el baño de un garito.
O de un garito se llama, o de un pub. Eso creo que es muy Nosotros español. decimos, sí, bar, antro. Barecillo. De un baret. O un antro. Yo tengo una pregunta. Mientras he tenido más información, creo que el sexo ha tomado como tú dices, mucho más consciente. Yo de más chica, para mí, yo literalmente sí me liberé y fue como, perfecto. Antes no podía hacer esto, ahora sí lo puedo hacer. Y estoy muy agradecida por esos años porque aprendí muchísimo y también siento que me liberó mucho para, no solo en el sexo, también en mi cuerpo, en cómo es mi cuerpo, en aceptarlo y demás. Pero mientras más estoy, o sea, mientras crecemos más y trato de ser un poco más consciente ahora con quién me relaciono y con quién tengo sexo y todo, llegan momentos donde estás teniendo sexo con esta persona y probablemente ya me importa más, ¿no? O sea, ahora ya cojo con gente que hemos platicado, comido, o sea, ya es raro el one night stand. Y cuando tiene que ver con el orgasmo, Leti y yo siempre platicamos como mientras estás teniendo sexo llega este momento donde ya te veniste, te preguntan, ¿no? Ya te veniste, ya te veniste. Y entonces empieza esta presión, uno tuyo, que es de que estoy aquí, estoy disfrutando muchísimo, pero ejemplo uno, ya sé que hoy no me voy a venir. ¿Sabes? Como de que yo siento que muchas mujeres que están muy en contacto, por ejemplo, yo ya sé que hoy no va a ser el día en que me voy a venir, estoy disfrutando muchísimo y todo. Y creo que empieza a venir esta presión que se crea, yo que soy heterosexual, se crea de el hombre que quiere darte placer y quiere darte placer y tú ya sabes que no quieres y al final es como todo se centró en el orgasmo, me la pasé increíble, pero una y otra vez regresamos a la conversación de ya te veniste, estuvo rico, o sea, como que creo que seguimos teniendo sexo muy centrado en el orgasmo, como sobre todo el femenino, porque creo que también los hombres ahora les ha llegado información de que es dificilísimo que una mujer se venga, ¿no? Y unas son de clítoris y unas son de vagina. Entonces, también yo, ahora que volteo y digo de que es que él también tiene presión, yo tengo presión, No, todos y él encuentra la validación de si fue un buen... una buena acogida o no, si te vienes o no te Sí. vienes. O sea, literalmente. Y luego como, o sea, Leti me decía que ya es que me pregunta que si me vine y ya me emputé. Es como, ¡ugh! Entonces, ¿qué hacemos para dejar de poner el orgasmo, ya sea como tú dices, teniendo sexo con personas que conocimos en un bar o personas, por ejemplo, tu novio, que creo que luego se complica más porque ya hay sentimientos, no quiero hacerte sentir mal. Entonces, ¿cómo quitamos el orgasmo del centro y ponemos el placer en general? Sí, estamos como todo el rato buscando algo, ¿no? Entonces, eso también presiona muchísimo a muchas parejas, por ejemplo, que ni tan siquiera empiezan a mantener relaciones sexuales, o sea, rollo, estamos cocinando y nos empezamos aquí a besar pasionalmente, hay caricias y roces, y ya muchas veces se cortan esas cuestiones porque ya tienes la presión de... "Ay, pues no me apetece ahora mismo tener un orgasmo, porque hay veces que es muchísima energía y sabes, y muchísima liberación y puedes tener muchísimo placer sin tener un orgasmo en el clítoris tal, o sea, no hace falta. ¿Qué pasa con todo esto? Que al final todo ha girado mucho en torno al final y no tanto en el viaje, ¿no? Vamos en tren y queremos llegar a nuestro destino, siempre está el cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta. Y esto nos lo hemos trasladado mucho en el plano sexual, ¿no? Empezamos y ya estamos pensando en tengo que acabar. Y es horrible eso a nivel físico. Evidentemente agradecidas porque por fin los hombres están, bueno, pues enfocando también en nuestro placer. Gracias, ¿sabes? Porque ya era hora. Pero sí que es verdad que hay tanta obsesión de, pues yo le he dado 300.000 orgasmos que lo que sucede es que acabamos fingiendo orgasmos para preservar egos. Es decir, te están masturbando la ingle y ahí estás tú, ¿sabes? Y eso es falso, hermana, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Te están sobando la rodilla. Claro, y estás ahí como, oh, Dios, sí, uff, qué placer. Y es como, ¿por qué? No, no es necesario. Yo, por ejemplo, con mi actual pareja, a mí me costaba muchísimo llegar al orgasmo con una de mis parejas sexuales, básicamente. Entonces, me costaba muchísimo y es buenísimo en la cama, pero sí que era verdad que no, que no, que no, que no, que no. Y era porque yo misma, pues no me dejaba y tenía uno de los sexos más espectaculares y no había tenido orgasmos. Y ahí estaba mi presión de, es que no estoy orgasmando, es que ¿qué está sucediendo? Claro, no estaba orgasmando de la forma en la que a mí me han dicho que tiene que ser la sexualidad, que eso llevamos ese peso todas sobre nuestros hombros. Entonces,
¿Qué hay mejor antídoto para todo esto? La comunicación. La confianza con esa persona. Por eso en muchas ocasiones cuando es un rollete de una noche o un sexo de una noche, la comunicación y la confianza son imprescindibles, pero cuesta un poquito más. Al menos la comunicación para mí es imprescindible y fundamental en todos los ámbitos. Y si ves que te está costando y la otra persona está ahí como, pero no llegas, pero no te corres, pero no tal, creo que lo más ideal es, antes de nada, decirlo, ¿sabes? Me apetece disfrutar, a ver a dónde nos lleva, que me llega el orgasmo, perfecto. Y si no se lo dices a esa persona, te lo dices a ti. Y acéptate que no puedas tener un orgasmo, acepta que de repente ese momento, por cuestiones que hay un montón de cuestiones que interfieren en nuestros orgasmos y en nuestra sexualidad. Y no por tener más orgasmos has tenido más placer. Yo he tenido una de las mejores noches de mi vida y no tuve ni un orgasmo. Y fue una auténtica locura de placer y de éxtasis. Entonces, creo que es muy importante el quitarnos esa venda de los ojos y decir, hay muchas posibilidades de tener placer y no siempre tienen que acabar en un orgasmo. Porque ya nos obsesionamos, ya no solo queremos uno, ya queremos 20, porque existe la multiorgasmia. Y es que mi amiga cada vez tiene un orgasmo con una Y facilidad. el squirt y bla, bla, y Claro, a mí me pasa que de repente el otro día entré un poco en comparativa porque de repente con la ex de mi pareja decía, pues sí, ella tenía multiorgasmia y tenía mucha facilidad para tener orgasmos, ¿no? Y yo me quedé como menos valía. O sea, mi tendencia fue a la comparativa y a decir, soy menos. ¿Pero por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tenemos que ser menos que otra persona que tiene 25 orgasmos y que disfruta así de los orgasmos y tiene... ¿Eso significa que yo estoy teniendo menos placer? No, o sea, los orgasmos no es garantía de tener más placer. Yo he tenido muchísimo placer, insisto, sin tener un orgasmo. Y he visto a personas, he comido coños que son multiorgásmicos y que los orgasmos eran pequeñas descargas que no tenían mucho más allá. Entonces, creo que compararnos y entrar en estas cuestiones nos hace muchísimo daño como mujeres y como sociedad, y sobre todo también el estar insistiendo en, te has venido, pero has llegado, pero porque estamos centrando todo en un final, que muchas veces no pensamos en lo bonito que ha sido el viaje. ¿Y cuántas veces has llegado a un destino y has dicho, pues vaya mierda? ¿Sabes? Sí. Un montón. Y dice, me lo he pasado súper bien en el coche con mis amigas cantando y comiendo nachos y de repente llego a ese sitio y digo, pues no era para tanto, pero ha sido increíble el viaje. El viaje. Creo que en eso lo tenemos que aplicar en el sexo y seríamos muchísimo más estaríamos mucho más satisfechas y muchísimo más libres si pudiéramos aplicarlo. Y sobre todo comunicar a la persona, si te está agobiando, decirle, pues esta conversación, oye, vamos a disfrutar del viaje, no pienses tanto en el final, ¿sabes? Aquí y ahora, estamos juntos, respétame de esta forma, porque también es una forma de que se respete. ¿Y cómo comunicarlo? Porque en el sexo hemos puesto muchísima de nuestra valía, tanto como hombres como mujeres, heterosexual, gay, no importa. sí, de la diosa del Sí. sexo, el güey que a todo mundo todo. Y entonces, a la hora de querer comunicar algo, siempre hay esta sensación de que vas a herir susceptibilidades o que se va a sentir menos hombre o menos mujer o menos valiosa, menos valioso, lo que sea. Una vez escuché un podcast, no me acuerdo cuál, en el que decían mucho de la comunicación del sexo tiene que ver cuando la dices. Es decir, si estás a media cogida y volteas y le dices, es que no me gusta esto, no me gusta, probablemente se vaya a morir todo. Pero si al día siguiente, en el desayuno, le dices, una de las cosas que, o sea, como que ahí lo que decían es que muchas de estas conversaciones, sobre todo las que tienen que ver con no me gusta o no hagas esto o haz esto o por qué no probamos esto, no se debería ni siquiera de tener mientras estás cogiendo. Ahí no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, en rotundo no. Y esto es una de las cosas que también nos han enseñado las mujeres. Y es una trampa tremenda. Aguantar. ¿Cuántas veces hemos estado aguantando en el sexo? Cosas que no nos gustaban, que nos estaban haciendo. Hemos estado Para decirlas después. o no para decirlas, da igual. Si es que me da igual el después. Es decir, es en el presente estar aguantando. Esto es una falta de respeto a ti, a tu cuerpo y a tu sexualidad. Tú no tienes el por qué aguantar algo que no te está gustando. Wow. Creo que es muy importante que esto lo tengamos porque somos merecedoras de placer y no tengo el por qué estar aguantando cosas que no me lo dan. Y esto es muy importante que nos lo recordemos en el sexo. Entonces, decirlo en el desayuno al día siguiente, un poquito en bandeja, sigue siendo
un prejuicio tremendo hacia nuestra capacidad de comunicación y sigue perpetuando el que estemos cogiendo y aguantando. Y no tenemos que estar haciendo eso. Mi recomendación siempre es decirlo en el momento. O sea, y aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Yo estoy haciendo una mamada, ¿vale? Entonces, si yo se la estoy mamando y el pibe está aguantando porque de repente le estoy tocando el glande y tiene muchísima sensibilidad o no le está gustando lo que estoy haciendo o estoy rozando con los dientes ligeramente por lo que sea y está aguantando, aquí hay un problema y es que yo tengo la intención de darle todo el placer que pueda darle a esa persona y esa persona tiene la intención de recibir todo el placer que pueda recibir. Si yo le estoy haciendo algo que no le está dando placer y esa persona está recibiendo algo que no es placer, tenemos un error. O sea, yo me siento ofendida porque es como, oye, pero lo que te estoy haciendo es un regalo para ti, dime cómo lo quieres. Y no nos deberíamos sentir ofendidos. Ya. Ese es el ego diciendo, machacándote por detrás, es que no eres lo suficientemente buena, es que no cabalgas tan bien, es que su ex era mejor, es que la que sale en Instagram haciendo tal... acá, Noemi Casquet, lo haría de otra forma, ¿sabes? Y yo en muchas ocasiones pues la he mamado con los dientes, no, porque cada persona es un mundo. Hay hombres que de repente prefieren que les estrujes los huevos y otras personas que tienen el glande súper sensible. Hay mujeres que prefieren que les toques el clítoris súper fuerte y otras que no me pueden ni mirar. En mi caso, yo tengo el clítoris súper sensible y tienes que ir con muchísimo cuidadito y muchísima paz y muchísimo amor. Entonces, cuando de repente han bajado ahí en plan... Pues claro, y he aguantado mucho eso. Y he aguantado mucho el no sentir placer por miedo a decirlo. Entonces lo dices en ese momento. Cariño, un momento, suave, 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 por favor, así. Oh, qué rico. Si es que se puede decir de un montón de formas y súper sexuales, además. Yo siempre, a mí me gusta mucho tener, sabiendo ya que, imagínate, cita con una persona que yo ya sé que a mí eso me pone y está esto ya a punto de cogerse, ¿vale? Entonces, siempre me gusta tener una conversación sexual con esa persona. Introduzco el sexo de una forma como muy sutil en la conversación. Acabamos la cena, estamos con el vino a punto de irnos y entonces ya empiezo como, bueno, ¿y a ti qué cosas te gustan en el sexo? Antes de. Antes de... Y la gente dice, ay, pero eso te corta el rollo, ¿no? Porque es un poco como que no das pie a la sorpresa. ¿Qué sorpresa? A mí en el sexo no quiero que me digan, ¡sorpresa! ¡Te la he metido por el culo! ¡Guau! Muchísimas gracias, no me lo esperaba. A mí no me apetece ese tipo de sorpresas. Prefiero que se tenga una conversación de qué cosas te gustan y qué cosas me gustan. A mí me gusta, mira, yo siento muchísimo placer si me tocas así. Y es fantástico porque en ese momento ya estás follando. Porque ya tu mente está diciendo, uff, a mí me encanta que me azoten. Buah, ya tu mente está ahí como, uff, pues ¿cómo le voy a azotar? ¿Y cómo tal? O a mí me gusta un sexo muy suave y muy sentido y muy tal. Y ya tu mente está recreando. Ahí ya estamos teniendo relaciones sexuales. Entonces, para mí eso es una conversación que además me da muchísimas pistas de lo que le gusta a la otra persona. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho más un sexo lento, que no todo el rato estar así. Entonces, que haya momentos así de intensidad natural, me gusta, pero que ya pensemos que tenemos que estar todo el rato así porque así es el sexo, mierda, ¿sabes? Entonces, son cosas que siempre converso y si en ese momento, in situ, justo, estás aguantando, recuérdate, soy merecedora de placer y si mi palabra... Y si decirle a la otra persona, prefiero que me lo hagas así, la otra persona se ofende, saca ese güey de tu casa a patadas, porque entonces tiene un ego que se tiene que gestionar. Si la otra persona está ahí por su ego y diciendo, soy el dios del Olimpo del cunilingus, y es una puta mierda, me parece un San Bernardo bebiendo agua, pues, cariña, creo que es importante que lo puedas decir. Y si la persona se ofende... Decir y recibir, porque no Claro, nada más es de ti hacia el güey, también totalmente. es de Creo que es cualquier persona hacia ti, ¿no? Claro, creo que es muy importante. O sea, cualquier persona, estoy hablando en términos heterosexuales porque hemos presentado así el de esto, pero cualquier persona, o sea, eres merecedora de ese placer. Y nadie se podría, yo no me ofendería si de repente estoy haciendo mucho daño. El ego aparecerá, porque eso lo tenemos que tener en cuenta. El ego dirá, es que no sabes hacer nada. Pero ¿cuántas veces aparece el ego diciéndote, no sabes hacer nada? Pues un montón de veces al día, ¿sabes? Entonces, no es que no sepamos, es que no conocemos a esa persona. Y eso es muy importante. Así que en ese momento no aguantes, dilo. Y se puede decir como, mira, te voy a ir dando como, si ves que el güey no lo pilla o la chica no lo pilla, pues puedes ir dando como pequeños, mira, yo te voy a dar como un paso a paso, ¿no? Baja, tal, me gusta siempre que me la aman por encima de tal, da instrucciones, creo que eso también nos puede dar, es un juego erótico súper
súper sexual y nos puede dar también ciertas pistas de lo que le gusta a esa persona. Y me encanta lo que dices, como que la mayoría de nosotros, o me gusta creer que la mayoría de nosotros, vamos al sexo a dar y recibir placer. Y qué increíble que te puedan dar un instructivo de así es como más placer me puedes dar. Y no nos deberíamos de ofender porque es como si yo te invito a comer a mi casa y te pregunto, ¿qué hay de comer? Y tú me dices, eso no como. Pues no comes eso y te sirvo cualquier otra cosa. Es como, estamos ahí para darnos placer y nos ofendemos o se puede llegar a ofender tanto a la persona cuando debería de ser la instrucción de cada día, de todos los días poder decir, hoy no quiero esto, hoy sí, hoy por acá, hoy de una manera muchísimo más casual sin tenernos que ofender porque sucede en todos lados. Tú vas manejando y alguien te dice, estás manejando horrible, ay, perdón, es que vengo distraída y no te ofendes tanto. Y en el sexo sí, ¿sabes cómo? Entonces me encanta eso que dices, venimos todos a darnos placer y recibir y dar instrucciones debería de ser de cajón. Total, si yo voy a tu casa y de repente me haces la comida y te digo, pues a mí me gusta más picante o a mí me gusta más salado o me gusta, no pasa nada, ¿sabes? No te tienes el por qué sentir ofendida. Te paso la sal. O sea, gustos hay muchísimo, pero creo que es muy importante que empecemos, también es una forma de protegerte a ti, de poner tus límites. Y esto es algo muy importante porque también es la autoconfianza que tienes contigo misma. Creo que poner tus límites es lo que a ti te hace confiar más en ti misma. Porque muchas veces cuando estamos en esas situaciones y no sabemos poner esos límites, después nos sentimos mal. Y a lo largo del tiempo sentimos una falta de confianza en nuestro cuerpo, en lo que hacemos, en nosotras mismas, en un montón de aspectos. Empecemos por aquí, por el inicio, por el origen además, ¿no? Empecemos por la sexualidad y aprende a poner límites y aprende a decir, prefiero esto otro. Y si la otra persona se ofende, es problema de la otra persona. Si tú has sido asertiva comunicándolo, en plan, pues no en mitad de estar cogiendo y decirle, no me gusta así como lo estás haciendo. Hombre, pues no, ¿sabes? Se puede decir de muchas formas. Podemos probar más lento, me prefiero más lento, ahora tal. O además, si estás en mitad de una acogida, esté en el punto en el que esté la acogida y dices, basta, porque no lo estoy disfrutando, se acaba. Y basta. Y no le debes a nada, a nadie, solo te lo debes a ti misma. Y a ti misma lo que te debes es el respeto. Y eso es súper importante, porque muchas veces nos han educado en ser sumisas, en estar dando placer a los demás, en ser María Teresa de Calcuta, de los cuidados ancestrales de la humanidad, ¿de acuerdo? Y nos olvidamos de nosotras mismas. Literal. Y eso es muy importante. La relación que más te va a durar en toda tu vida es la que tienes tú contigo misma. Respétate, cuídala y sobre todo hónrala y llénala de placer. Y si alguien no te está dando el placer que quieres, se lo comunicas de una forma erótico-festiva y se acabó. Me encanta y más porque esta idea de quedarnos calladas, como tú dijiste, de aguantar. No, calladas hemos estado muchos siglos, cariño, ya. Demasiados. Quisiera hablar de las consecuencias. Hablábamos al principio de este libro que te digo que se llama Moan, que cuenta como es hermoso, te siento que te encantaría. Son 13 ensayos o 14 ensayos de mujeres que hablan cómo ellas llegan al orgasmo. Y te das cuenta que todo mundo llega de maneras diferentes. Y lo experimenta y lo describe de formas tan distintas. Tan distintas, son mujeres de todos los años, de toda la edad. Una dice, mi cuerpo es como Nueva York. Hay días que me gusta ir uptown, downtown, o sea, describen todo increíble. Y para mí, una de las cosas que decía en el manifiesto cuando empieza el libro, decía es que no nos damos cuenta que cuando fingimos un orgasmo, volvemos a reafirmar lo que yo siento no importa de nosotras, de nuestras madres, de nuestras abuelas y demás. Y además, la siguiente que viene, eran, ¿sí son mujeres heterosexuales todas? No todas. Decía, esta pareja se va de aquí pensando tal cosa cuando en realidad tú mentiste, por así decir. Sí, o sea, la siguiente persona paga la consecuencia, porque tú finges el orgasmo, esa persona piensa que lo hizo bien y la siguiente pareja paga la consecuencia. Entonces, esa persona repite una y otra vez la no misma nos técnica. educamos, o sea, básicamente decía. Entonces yo quería nomás como último hablar de cuáles son las consecuencias de eso, de fingir, de aguantarte, de no poner el límite cuando tú dices, de no decir, güey, ya se acabó esto, hoy ya es todo lo que quiero hacer. ¿Cuáles son las consecuencias que existen para nosotras y para toda la gente a nuestro alrededor cuando fingimos un orgasmo o cuando no decimos, por aquí no me gusta?
Un poco creo que las consecuencias, cuando no estoy de acuerdo en que si de repente no le decimos a la otra persona lo que nos gusta, lo va a sufrir la siguiente, porque a lo mejor la siguiente sí que le gusta. Yo, por ejemplo, pues eso, cuando me comen el coño, necesito que vayan con la lengua suavecita, muy lento y luego vayan poco a poco increciendo, ¿no? Y es algo compartido que sí que he hablado con muchas personas que suelen estar ahí también como, a mí también me gusta esto, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor la próxima persona que aparece dice, he tenido el mejor cunilingus de mi vida y para mí fue el peor. ¿Por qué? Porque básicamente mi coño y su coño son muy distintos. Entonces, creo que las consecuencias se tienen, da igual las otras personas, tampoco no vamos a ser María Teresa de Calcuta, aquí que cada una se guise y se coma su plato de comida, pero creo que es muy importante que tu plato de comida te lo guises y te lo comas tú a tu gusto. Entonces, sobre todo ya no por salvar a la humanidad, sino porque te salves a ti misma, ¿sabes? Así que en ese sentido creo que es súper importante expresarlo y no estar fingiendo, porque entonces te estás haciendo un daño a ti misma te piensas de algún modo, de una forma inconsciente, que ese fingir, estás fingiendo el placer vital. Es decir, empiezas fingiendo orgasmos y acabas fingiendo en fiestas que te lo estás pasando fenomenal cuando no es así. Entonces, si no eres sincera contigo misma, si no te estás diciendo la verdad, creo que es una forma de autoengaño que empieza muy fácil y terminas autoengañándote diciendo, no, si yo estoy muy bien en la vida, estoy súper feliz y la vida se está desmoronando por todos Sí, lados. me encanta este güey, ni te cae bien. Claro, y me encanta este güey y luego dices, joder, ya me está escribiendo mi novio, que por culo está dando, ¿sabes? Y dices, pero sí, ¿sabes? Es tu pareja, ¿no? Deberías alegrarte o deberías, ¿no? Esto es otro tema de las relaciones que no vamos a entrar, pero, pero creo que eso es muy importante. Y sobre todo porque creo que también tenemos que aprender como sociedad a estar en las energías bajas o a estar frente a cuestiones que otra persona nos diga, no me gusta. Y podamos interiorizarlo y decir, vale, ¿cómo te gusta? ¿Sabes? ¿Qué te hago? ¿Qué te apetece? ¿Qué quieres? Porque estoy aquí para ti también y para tu placer. Creo que es importante que nos respetemos de esta forma como sociedad. Y las consecuencias, evidentemente, que pueden tener hacia nosotras mismas es que de tanto aguantar ya ni sintamos placer. El ejercicio este, a lo mejor, que hemos estado haciendo con los anillos, pues decir, pues, ¿qué es esto del placer? Ya no lo siento, porque he estado aguantando tantos años de matrimonio, de relación o de pareja o de sexo que no me ha llenado, que al final he acabado sosteniendo cuestiones que no se acercan a lo que yo soy y he acabado sin saber qué es lo que me gusta en realidad, porque ni tan siquiera yo me estoy dando el placer a mí misma. Entonces creo que es muy importante que el fingir un orgasmo, que algo que parece como tan absurdo, tiene una consecuencia muy grave sobre ti misma y sobre la otra persona. Estamos engañándonos a nosotras y a la otra persona. Y yo creo que aquí no estamos, a mí no me gustaría que me engañaran, sinceramente. No me gustaría que si estoy haciendo algo para darle placer a esa persona, porque tenemos que estar pensando que estamos haciendo sexo para disfrutar nosotras y para dar placer también y disfrutar en conjunto, no me gustaría que de repente yo me lo esté pasando súper bien y la otra persona esté mal. Por eso yo algo que insisto mucho cuando así en redes y bueno, en todas las conversaciones es preguntar, ¿estás bien? ¿Cómo vas? ¿Te sientes bien? ¿Estás a gusto? ¿Puedo hacer algo para que te sientas mejor, para darte más placer? Yo es algo que siempre lo digo en el sexo. Y cuando la gente dice, Noemí Casquet tiene que ser la diosa de las mamadas o del cunilingus, siempre digo lo mismo. No, no lo soy, sin duda alguna, pero sí que soy la diosa de hacerte sentir guay y bien en el sexo. Y creo que eso es lo más diosas y dioses que podemos ser en el sexo. El hacer sentir a la persona que está en casa, que está segura. Porque el sexo es una herramienta tan poderosa de meditación que también es muy vulnerable. Sí, es muy vulnerable. Y nos sentimos expuestas ahí, cual ginecólogo, ¿no? Que estamos ahí como, hola, y la persona está haciendo cosas ahí abajo y dices, ¿olerá? ¿No olerá? ¿Sabrá mal? ¿Le estará gustando? ¿Lo está haciendo para complacerme? ¿Lo está haciendo por obligación? Y la lista de la compra y empiezas a hablar tú, y se me verá bien, y si no tal, y si... Y este ángulo, ¿no? Claro, y empezamos ahí a darle un montón de vueltas a algo que ya es natural y es estético y es bello como
como es, no hay que hacerlo más bello, o sea, la naturaleza no puede ser más bella porque ya es su máximo de belleza tal y como es. Entonces aprendamos que el sexo ya estamos bellas como estamos, o sea, con todo el maquillaje por todos lados, nuestras piernas, nuestras tetas caídas ahí en estas posturas, ya es súper bello eso, porque estamos dando ese espacio de abandono al cuerpo y abandonándonos también en lo que nos apetece. Si queremos tener mejores orgasmos, que es un poco como hemos hablado, si queremos sentir lo que es un orgasmo, nos tenemos que abandonar como hemos hecho el ejercicio con el bolígrafo, con los dedos o con lo que sea. En ese momento te estás abandonando al éxtasis y en el abandono está el éxtasis, pero no te puedes abandonar si no tienes ni la seguridad en ti misma de que te vas a poner límites y que vas a luchar por ti, por tu placer y por tu merecimiento de placer, y sobre todo si no confías en la otra persona. Entonces creo que es muy importante generar ese espacio de seguridad y que preguntemos, ¿estás bien? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Te apetece seguir? Y no tanto ¿ya te has venido? Porque se lo tengo que contar a mis amigos o a mis amigas que te has venido 300.000 veces y que has tenido el mejor sexo de tu vida y te lo he dado yo. Esto es lo importante, que no se lo ha dado otra persona, te lo he dado yo. Entonces nos vamos poniendo las medallas del ego de soy la diosa del sexo o soy el dios del sexo. Y para ser buenos dioses y diosas del sexo da igual que cabalgues y hagas 300.000 volteretas encima de una polla. Para eso es importante hacer sentir bien a la persona. Y en ese espacio de vulnerabilidad y de tanta intimidad que se crea, poder reírnos, poder estar en paz, poder comunicarnos. Si no somos capaces de comunicarnos, ¿cómo vamos a querer orgasmar? ¿Cómo vamos a querer relajarnos? Si con una persona que estamos haciendo algo tan íntimo no podemos ni decirle, no me apetece que me Ni lo hagas reírte. así, Hay gente que ¿sabes? luego no puede reírte, O ¿sabes reírte cómo? o llorar, que también dices, ¿te he hecho algo mal? No, básicamente me has liberado una emoción que tenía yo sostenida y me la has liberado yo. He sentido tanta liberación llorando en el sexo, tantísima, con personas desconocidas, y a lo mejor la persona se queda un poco así, ¿qué ha pasado, no? Pero es como, Tú estoy bien. gracias, porque me has sacado algo que estaba en mí. Y es muy importante el aftercare y el care durante, es decir, todos los cuidados durante el sexo. Y el estar ahí sosteniendo a esa persona que también está vulnerable. Y eso es amor. Y de eso no lo podemos despegar del sexo. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Me encanta. Ay, no. Quisiera que vinieras a 10 episodios más. Gracias porque esta información, por lo menos a mí, me ayuda muchísimo y espero que a cualquier persona que la escuche igual. Creo que mientras más hablemos de estos temas, más nos va a ayudar a todas las personas alrededor del mundo. Les vamos a dejar aquí toda la información de Noemí. Ella comparte esto que hoy nos compartió en sus redes, en sus talleres, en sus videos y en todo lo que hace. Acuérdense que es gratis suscribirse. Cada semana les llega la información de la invitada, sus recomendaciones, sus redes, todo lo que tengan alrededor. No, gracias. Me encantan este tipo de pláticas porque creo que tenemos tanto todavía que aprender de cómo somos ya suficientes y merecedoras de placer. O sea, esa frase que dijiste que soy merecedora de placer cambia todas las conversaciones, cambia la forma en la que nos vestimos, o sea, todo. ¿Por qué traes ropa que no te hace sentir cómoda? Como una perra poderosa, por favor. Toda la ropa que te pongas, perra poderosa en el espejo. Exacto, ¿por qué traes ropa que te aprieta, que no te sientes cómoda, que no te puedes agachar? Es como, no, tantas cosas que hacemos que, como tú dices, nos van robando del placer de la vida cotidiana, que al final termina en sexo sin placer, ¿no? Entonces, agradecerte por todo lo que hablas, me encanta. Y como dijo Leti, se pueden suscribir y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias. Gracias. Wow. Gracias, chula.